buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tengo algo que viene del pasado, que no me acordaba y que lo he conseguido rescatar y que tiene mucho que ver con lo cuántico de verdad, con la física cuántica de verdad, con la teoría de cuerdas en particular. Y es una entrevista para un blog que tenía de fotografía donde retrataba a personajes importantes del mundo de la ciencia, de la religión, de la política, además de hacer otras cosas de lifestyle, sobre todo restaurantes, bodegas. Este encuentro es con Leonard Susskind, que es uno de los padres de la teoría de cuerda, que es profesor de Stanford. Para que sepáis un poquito más quién es Leonard Susskind, es un físico americano, profesor de física teórica de la Universidad de Stanford, director del Instituto de Stanford de Física Teórica, y sus investigaciones están centradas, entre otras cosas, en la teoría de cuerdas, en el campo cuántico, teoría del campo cuántico, estadística de la mecánica cuántica, cosmología cuántica. Hasta nombrado al premio Nobel un montón de veces. Es uno de los padres de la teoría de cuerdas, en fin. Es el que dio la primera interpretación teórica clara acerca del principio holográfico en 1995. Y el primero en introducir la idea del paisaje de la teoría de cuerdas, en realidad nombrado en inglés String Theory Landscape. Este fue en 2003. Bueno, alguien con el que nosotros nos vamos de copas o a tomar un café y salimos un poco mareados. Tuve la oportunidad, a través de un contacto que hice en Palo Alto, que se llama Esther Wosinski, y que vais a saber enseguida quién es cuando os diga que fue la suegra de Sergey Brin, uno de los fundadores de Google. Estaba casado Sergey Brin con la hija de Esther Wosinski, que fue vicepresidenta de YouTube, entre otras cosas. Y fundó una super empresa que todavía sigue en marcha, que tenía que ver con la genética. Se llama Ann Wosinski. La empresa de la que os hablo, que se llama Personal Genomics, tiene el nombre de 23andMe, 23 y yo. Esta historia un día os la cuento de cómo llegué ahí, porque es muy divertida y son cosas que efectivamente solo pueden pasar en Estados Unidos. Por lo tanto, a través de este contacto conseguí una cita, me recibió en su casa del Old Palo Alto, súper amable, y lo que quiero es contaros un poco la experiencia de este encuentro con Leonard Susskind. Obviamente no vamos a tocar temas ni de teoría de cuerdas en profundidad ni en parcialidad, y os lo voy a acompañar con algunas de las fotos que le hice ese día. La física cuántica tiene estas cosas. Los físicos teóricos dicen que tienen explicación, pero yo no las entiendo. Hace 2 años que vengo siguiendo a Leonard Susskind a través de iTunes. Y digo vengo siguiendo porque decir que vengo estudiando sería una osadía por mi parte. iTunes, no sé si lo tiene todavía, porque hace tiempo que no lo veo, ofrecía de manera gratuita
cursos universitarios, por ejemplo, a mí me interesaban mucho los del MIT, los de ciencia, mecánica cuántica, y entre uno de los que seguía estaba Leonard Susskind. Por eso comento en este artículo que escribí hace tiempo para mi blog esto que acabo de contar. Nunca he tenido mente ni para las matemáticas ni para la física, no creo que fuera por incapacidad, sino por no encontrar el método adecuado de comprenderlas. Esta carencia la he arrastrado con el tiempo y siempre ha estado in the back of my mind, es decir, ahí detrás guardadita, la he tenido mucho tiempo, esperando, como ya conté en otro audio, aniquilarla. Y yo creo que la aniquilé, porque si bien me entretuve o no pude o no supe entrar en profundidad en estas áreas, sí que conseguí entender la filosofía de la ciencia que hay detrás de cada una de estas cosas de las que he hablado antes. Y para mí eso fue más que suficiente. Entender el concepto, por complejo que sea, y dejar que otros, los que saben, hagan los numeritos. Y así ocurrió cuando, sin ser capaz de entender la física clásica, empecé a disfrutar de la mecánica cuántica a través del profesor Susskind y sus clases de Stanford colgadas en iTunes University. Ni por un momento pensaba hace 2 años, esto es del 2018, que un día iba a poder entrevistar a Leonard Susskind y que en esa entrevista se fuera a realizar en su casa de Palo Alto. Los físicos teóricos seguro que tendrán una fórmula cuántica para explicar esto, pero yo particularmente paso de sus fórmulas con todo respeto. Lo que más me ha impactado de las clases de Leonard Susskind, y yo diría de todos estos genios del universo, es cómo sus clases, casi sin pretenderlo, van desmontando todos tus conceptos mito-ancestrales religiosos acerca del funcionamiento del universo, es decir, de la materia, de nosotros y de las relaciones y explicaciones de los hechos ocurridos. Pero, ¿quién es Leonard Susskind? Es también conocido como el chico malo de la física, como lo denominó la revista Scientific American en su número de julio del 2011. Alguien que se rebeló ante el falso conocimiento y que nunca ha parado. Es catedrático de física teórica de la Universidad de Stanford y director, como he contado antes ya, del Stanford Institute of Theoretical Physics. Es además uno de los padres de la teoría de cuerdas y otras bagatelas físicas en las que ha participado y sigue investigando, tales como el universo como holograma, teoría cuántica de campos, teoría de cuerdas, estadística cuántica, cosmología cuántica, principio holográfico, entropía de los agujeros negros y teoría de cuerdas, confinamiento del color, entrelazamiento cuántico, entre otras. Vamos, lo he dicho antes, alguien como para ir a tomarse un café. Puede ser que lo conozcáis por su libro La guerra de los agujeros negros, The Black Hole War, titulada La guerra de los agujeros negros, mi batalla con Stephen Hawking, en el que Susskind refuta a Hawking después de 20 años corrigiendo el concepto erróneo defendido por Stephen Hawking de que la información contenida dentro de un agujero negro se pierde cuando el agujero negro se evapora. Y hasta aquí la parte informativo, creatio ex materia. Digamos que hasta aquí la parte que le gusta a los físicos, lo que se puede demostrar. Y ahora toca la parte perceptiva, creatio ex nihilo. Leonard Susskind era uno de los mejores amigos de Richard Feynman, el premio Nobel de Física de la electrodinámica cuántica. De su amistad y de los descubrimientos de Feynman, tales como los diagramas de Feynman, viene todo lo descubierto por Susskind referente a la teoría de cuerdas. He quedado en su casa a las 2 de la tarde. Llego a la 1:15 para reconocer el lugar y hacerme una idea de dónde vive y el entorno que le rodea. Es la hora perfecta para fotografiar Palo Alto en otoño. Árboles gigantes despojados de sus hojas, casas con estilos victorianos, Tudor, Misiones, Renacimiento colonial, casas que reúnen la tradición del Bay Area. Y me pregunto, mientras fotografío la casa del profesor Susskind por fuera, si Leonard verá lo mismo que los mortales vemos. Si siente la belleza de la naturaleza como la sentimos los mortales, es decir, sin pensamiento ni fórmulas.
Lo que sí que sé es que el profesor Susskind ve el universo privado de Dios, la inteligencia creadora de las religiones que tiene enganchada a la población mundial al so materno, y eso a él no le afecta. Son las 2 de la tarde, toco el timbre y abre la puerta la esposa de Leonard Susskind. Entro, espero, y sale de su universo cuántico una mirada penetrante, ávida de conocimiento y con brillos de niño pícaro. Un segundo y 1.000.000 de mensajes. Intensidad, severidad y una sonrisa que rompe los tiempos rígidos. Leonard está acostumbrado a esto y se muestra complaciente. Me cuenta una anécdota con un fotógrafo del New York Times que lo tuvo 2 horas haciéndole fotos. Le pregunto si es que estaban en un estudio y me responde que no, que estaban al aire libre. No sé cómo se dice joder en inglés como expresión de sorpresa, pero eso pensé. Joder con el New York Times. Para más Inri, Leonard me dice que la foto que publicaron después es la peor foto que le han hecho en su vida. Le hago las fotos dentro y fuera de la casa, le digo que mi fotografía es Speedlight Photography comparada con el del New York Times y espero que no sean tan malas, o que si sean tan malas o peores, porque es así, igual me contratará el New York Times. La cara le cambia y volvemos a la seriedad. Leonard Susskind me regala 3 expresiones rápidas que definitivamente representan a la perfección a este genio rebelde que hace que entendamos el universo y al ser humano en su verdadera naturaleza cuántica. No se sorprendan si dentro de poco le otorgan el Premio Nobel de la Física. Os dejo con unas fotos que le hice y con un libro que me compré y que he leído y que le pedí que me dedicara. Entre los libros que ha publicado tiene más. Tenéis The Cosmic Landscape, el paisaje cósmico, y La guerra de los agujeros negros. Os dejo con esta cosita que he rescatado del pasado. A estas cosas me dedicaba antes de eso me dedicaba a otras cosas, y que me regaló momentos verdaderamente fascinantes como la historia que os acabo de contar hoy. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.